Hola y bienvenidos a mi canal Espacio del Pintor Ancacaiz, y vamos a continuar con Kandinsky porque tiene muchas cosas muy interesantísimas, porque también nos dice que las obras normales de la pintura brotan de la fuente común de todas las artes, la intuición, la imaginación. Todo sale de la imaginación, todas las artes. Y por eso también continúa diciendo: los autores que se hacen pasar por puros constructivistas han hecho diversos intentos para construir sobre una base puramente materialista. Trataron de eliminar el sentimiento anticuado e intuición para servir el momento presente razonable a través de medios que se adaptasen a él. Olvidaban que hay dos matemáticas y además jamás pudieron establecer una fórmula clara que respondiese a todas las proporciones del cuadrado. De este modo se veían forzados o bien a pintar malos cuadros o bien a corregir la razón por la intuición anticuada. Henri Rousseau dijo un día que sus cuadros eran especialmente logrados cuando oía en sí mismo de un modo particularmente claro la voz de su mujer difunta. Asimismo, yo aconsejo, dice Kandinsky, a mis discípulos que aprendan a pensar, pero que solo piensen cuadros cuando oigan la voz de su mujer difunta, entre comillas, es decir, la voz de nuestra imaginación, nuestra intuición. Por eso también nos dice Kandinsky que le es necesario conocer la anatomía a todo pintor, pero ante su caballete debe olvidarla. Se ha dado un paso de más hoy en pintura. Un punto dice a veces más que una figura humana. Una vertical asociada a una horizontal produce un sonido casi dramático. El contacto del ángulo agudo de un triángulo con un círculo no causa un efecto menor que el del dedo de Dios con el dedo de Adán en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Esto también es cierto. Y continúa diciendo: nada se ha combatido con mayor obstinación que una forma nueva en arte. La forma insólita oculta el fondo. Así sucede en la mayor parte de los hombres. El tiempo es el único capaz de cambiar este estado de cosas. Y luego también continúa diciendo que la relatividad del juicio de gusto existe para cualquier forma de arte, presente o pasado. Miguel Ángel también. La música también es abstracción pura sonora. También tiene medios limitados. Todo mal pintor abstracto o realista mata el color. La naturaleza y el alma son también la fuente del arte abstracto. Lo que importa es la síntesis interior.
nuestro espíritu interior, nuestra imaginación. Teóricamente, la cuestión de la forma no existe. Y más adelante también nos dice que la apreciación de la calidad conoce avatares extraños. Puede suceder que un autor no sea redescubierto más que al cabo de varios siglos, como el Greco. Puede suceder también que el tratamiento del mayor pintor de todos los tiempos sea concebido hoy a un artista, mañana a otro, por ejemplo Rafael, Giotto, Grunewald y muchos más. Asimismo puede suceder que un periodo de expansión sea bruscamente rebajado a la categoría de periodo de decadencia. Por ejemplo, el periodo clásico de la plástica griega. Jamás ha habido un terremoto capaz de medir el nivel alcanzado por el arte y no lo habrá nunca. Muy a menudo se oye decir que el arte abstracto dispone de medios demasiado limitados, lo cual le obliga a utilizar siempre los mismos motivos o elementos y que por consiguiente se agota muy rápidamente. Adoptar este punto de vista conducirá a rechazar gran número de grandes artistas, a negarles el nombre de artistas, ya que no paran de repetirse y son, por tanto, aburridos y pobres. ¿Qué juicio merecería, por ejemplo, Miguel Ángel, que a lo largo de su dilatada vida utilizó exclusivamente el cuerpo humano y se limitó siempre a la representación de la musculatura que, según algunos, desarrolla de manera exagerada y antinatural? No deberíamos catalogarlo como el escultor más aburrido y más pobre de todos los tiempos. Esto también nos lo dice Miguel Ángel y luego también añade: la pintura llamada naturalista consiste para el pintor en tener ante los ojos un pequeñísimo fragmento de naturaleza, paisaje, ser humano, flores y muchas más cosas, para crear un ser pictórico que se llama imagen. El realista copia exactamente este pequeño fragmento de naturaleza como si fuera posible reproducir exactamente cualquier cosa. El naturalista lo modifica según su temperamento, según la importancia de esta modificación. Se le clasificará como impresionista, expresionista o por último cubista. También en el campo de la pintura, la especialización general típica del siglo XIX ha ocasionado una especialización particular y muy acusada. De este modo se ha acentuado las divisiones que antaño existían entre los pintores, dando lugar a verdaderas castas separadas por sólidas barreras: retratistas, paisajistas, pintores de marinas, pintores de naturalezas muertas, pintores de abstracción. Esta estricta división es típica de la actitud espiritual del siglo XIX y predomina aún hoy. Descansa en el
análisis. En el arte abstracto, el análisis se sirve para adquirir el conocimiento del oficio, mientras que la fuerza creadora tiene por base la síntesis. El pintor abstracto no recibe su impulso de un trozo cualquiera de naturaleza, sino de la totalidad de la naturaleza, en sus aspectos más diversos, que llegan a sumarse en él para conducirlo a crear una obra. Esta síntesis busca la forma de expresión que mejor le conviene, es decir, la forma no figurativa. La forma abstracta es más amplia, más libre que la forma figurativa. Su contenido es más rico. Llegamos ahí al corazón de toda la cuestión. Habría que dejar al pintor libre de elegir su forma. Tendría que estar menos sujeto a la forma. Teóricamente, la cuestión de la forma no existe. ¿Lo veis? Esto también es un ejemplo que demuestra que la naturaleza no es solamente un árbol. La naturaleza también está en nuestro interior como creadores de artes, en nuestra actitud mental. ¿Y qué es la actitud mental? ¿Cuál es la forma? ¿Tiene una forma la actitud mental? No tiene ninguna forma la actitud mental. No tiene ninguna forma tangible la imaginación. La imaginación es una abstracción. Y eso también forma parte de nuestra naturaleza humana. También es naturaleza. Y los pintores abstractos nos lo demuestran. Por lo tanto, está claro, de verdad, todas las artes figurativas y abstractas son iguales, libres y respetables. Tan sencillo como eso. Y continúa diciendo que Kandinsky muchas más cosas, como aquí nos dice también: un obrero decía una vez: no queremos un arte especialmente fabricado para nosotros, sino un arte verdadero, libre, el gran arte. Para el autor no hay, en realidad, más que una sola receta: la honestidad. Y más adelante también nos dice Kandinsky que del mismo modo que un músico puede expresar sus impresiones y emociones de la salida del sol sin tener que recurrir a los sonidos del gallo al cantar, el pintor tiene medios puramente pictóricos para vestir sus impresiones de la mañana sin pintar un gallo. Toda la naturaleza, la vivida y todo lo que rodea al artista y la vida de su alma son la única fuente de cada arte. ¿Lo veis? Está claro, ¿verdad? Que la imaginación y la actitud mental de cada autor también es naturaleza en la cual va a basarse para crear arte, de la misma manera que la música la oyes y no tiene forma, es una abstracción absoluta. Y continúa diciendo: el pintor se alimenta de impresiones exteriores. Vida exterior las transforma en su alma. Vida interior la realidad y el sujeto sin saberlo. El resultado es una obra. Y luego continúa diciendo más abajo:
un triángulo provoca una emoción viva, porque él mismo es un ser vivo. Es el artista quien la mata si la utiliza mecánicamente, sin el dictado interior. Es el mismo artista quien mata el gallo, pero como un color aislado, el triángulo aislado no basta para una obra de arte. Es la misma ley del contraste. No hay que olvidar, sin embargo, la fuerza de este modesto triángulo. Sabemos que si se hace un triángulo con líneas, incluso delgadas, en un trozo de papel blanco, el blanco dentro del triángulo y el blanco del torno, a él llegan a ser diferentes, reciben colores diferentes aunque no se haya utilizado el color. Es al mismo tiempo un hecho físico y psicológico, y con ese cambio de color cambia el sonido interior. Si entonces añadimos un color a este triángulo, la suma de las emociones aumenta en una proporción geométrica. No es ya una adición, sino una multiplicación. Para evitar malentendidos, añadiré que, a mi parecer, el pintor jamás se inquieta por este objetivo, o, mejor dicho, no lo conoce cuando hace un cuadro. Su interés se dirige exclusivamente hacia la forma. El objetivo permanece en el subconsciente y dirige la mano. Al hacer un cuadro, el pintor escucha siempre una voz que le dice sencillamente exacto o falso. Si la voz se te torna indiferente en exceso, el artista debe abandonar sus pinceles y esperar a la próxima motivación para pintar. Y continúa más adelante: el autor ama la forma apasionadamente, del mismo modo que ama sus instrumentos y el color de la trementina, porque son medios poderosos de evocar el contenido. Pero este contenido no es, a mi entender, una narración literaria, que en general puede formar parte de un cuadro o no, sino la suma de emociones provocadas por los medios puramente pictóricos. El arte nunca procede solo de la cabeza. Conocemos grandes pinturas que han salido únicamente del corazón también, no solamente de la imaginación, también del corazón. En general, el equilibrio entre la cabeza, momento consciente, y el corazón, momento inconsciente, intuición, es una de las leyes de la creación. Una ley tan antigua como la humanidad. Ya lo veis, la naturaleza es todo, incluso el corazón y la mente. Y más adelante también nos dice Kandinsky: a los últimos límites de las posibilidades, el fondo, en resumidas cuentas, no existe. Y luego más adelante también nos dice varios párrafos más adelante que desconfíen
de la razón pura en arte y no intenten comprender el arte siguiendo el peligroso camino de la lógica. En la pintura figurativa el artista no puede prescindir del objeto o se imagina que no puede. El espectador no puede prescindir del objeto o se imagina que no puede para comprender la pintura. En la pintura concreta el artista se libera del objeto porque éste le impide expresarse exclusivamente por medios puramente pictóricos. Interesante, ¿verdad? Y continúa diciendo, el espectador se ve privado del puente que le brinda la oportunidad de entrar en la pintura pura. Y si al mismo tiempo carece del sentimiento necesario, se desconcierta, se imagina que ya no tiene medida para apreciar el arte. De ahí nace también la posibilidad y la necesidad para la fantasía del pintor privado de pretexto de desarrollarse libremente y de llevar a cabo constantemente nuevos descubrimientos. Estas posibilidades son ilimitadas, o como lo digo yo, I más D más I. Tener una idea, más desarrollarla, más registrarla en la propiedad intelectual para regalarla a todo el mundo que le guste y nos firme el contrato gratuito de exposición y comisión sobre ventas y a partir de ahí a esperar resultados del público. Tan sencillo como eso. Luego también continúa Kandinsky diciendo, más tarde, cuando se descubrió la perspectiva, las capas perdieron su crédito. Se llegó a esta nueva fórmula, perspectiva errónea igual a pintura sin valor. La ciencia penetraba en el arte y como el tema preferido de la alta pintura era el cuerpo humano, el estudio de la anatomía llegó a ser indispensable. Construcción del esqueleto, especialmente del cráneo, de la nariz, de las ventanas de la nariz, forma y funciones de los músculos. El de dibujo se convirtió en una ciencia y las academias prescribieron 4 años de estudio del dibujo, seguidos de 4 años más de enseñanza de la pintura propiamente dicha. Excelente método que ha contribuido sobremanera a la proliferación de pedantes. La pintura es hermosa si es armónica, nos dice Kandinsky también. Y también nos dice más adelante que un cuadro negro sobre papel blanco da la impresión de ser más pequeño que un cuadro blanco sobre negro, y que el arte está subordinado a las leyes cósmicas reveladas para la intuición del artista en provecho de su obra y en provecho del espectador, que se beneficia a menudo sin saberlo de la acción de estas leyes, porque claro, las artes sirven para disfrutar. Primero el autor y luego los espectadores, disfrutar de las artes. Ese es el objetivo final. Y también continúa Kandinsky diciéndonos más cosas interesantes al decir, por consiguiente es evidente que, 1. Es difícil, si no imposible, juzgar una sola obra de arte de un artista cualquiera sin conocer lo más posible su obra completa y que, 2. Es necesario, una vez adquirido este conocimiento, preguntarse si
presenta un nuevo mundo desconocido anteriormente. El valor de la obra completa depende de la diversidad de las formas de expresión, la riqueza de los contenidos y de la fuerza, la exactitud de esta expresión. Al mismo tiempo, a pesar de esta diversidad, cada una de las distintas obras de un artista de valor es tan pronunciada y está tan ligada a su obra completa que el origen de esta obra aislada es evidente. Se reconoce la escritura, entre comillas, del autor, o sea, la firma, la marca del artista, autor creativo. El objeto no es raro que el espectador, al ver el objeto, crea que está viendo la pintura. Reconoce un caballo, un jarrón, un violín, una pipa, pero puede fácilmente dejar escapar el contenido puramente pictórico. Por otro lado, si el pintor oculta el objeto o lo hace irreconocible, el espectador espera que el título del cuadro haga alusión al objeto. De este modo se siente satisfecho y tiene alusión de que goza de la pintura misma. El objeto es a veces una trampa para el espíritu. Y luego dice: además, no se encuentran las formas de arte adrede, por fuerza, y no hay nada más peligroso en arte que llegar a un modo de expresión por medio de conclusiones lógicas. Mi consejo es, pues, que hay que desconfiar de la lógica en artes. Las barreras entre las distintas artes continúan desapareciendo, síntesis. Y la gran barrera entre el arte y la ciencia se tambalea, la gran síntesis. Y también continúa más abajo diciendo: pensad tanto como queráis y tanto como podáis. Es una hermosa costumbre, pero no penséis jamás ante vuestro caballete. Agucen el oído a la música, abran los ojos a la pintura. Y no piensen, examinen si quieren, después de haber oído y después de haber visto. Si la obra les ha hecho pasear por un mundo anteriormente desconocido para ustedes, si es que es así, ¿qué más quieren? Eso ya es una obra buena, que nos haga sugerir que podemos meternos dentro del cuadro, por ejemplo, o imaginarnos mundos imposibles. Esa es una buena obra. Si no nos dice nada, no es una buena obra de arte. Y continúa diciendo: en arte, el espíritu es la fuente, la materia, forma, es la expresión. Las obras normales de la pintura no figurativa brotan de la fuente común y a todas las artes, la intuición. La razón desempeña en todos estos casos el mismo papel colabora, ya se trate de obras que copien o no objetos, pero siempre como factor secundario. 1. Es difícil, si no imposible, juzgar una obra de arte de un artista cualquiera sin conocer lo más posible su obra completa.
y que 2 es necesario, una vez adquirido este conocimiento, preguntarse si presenta un nuevo mundo desconocido anteriormente. El valor de la obra completa depende de la diversidad de las formas de expresión, la riqueza de los contenidos y de la fuerza, la exactitud de esta expresión. Al mismo tiempo, a pesar de esta diversidad, cada una de las distintas obras de un artista de valor es tan pronunciada y está tan ligada a su obra completa que el origen de esta obra aislada es evidente. Se reconoce la escritura del artista, el estilo. A mi parecer, la fuerza de expresión es la diversidad de las obras aisladas y en la obra completa esta fisonomía pronunciada de un artista que presenta a la humanidad un mundo desconocido con anterioridad son la clave del valor de una obra figurativa o concreta, no figurativa. Sí, esta clave abre igualmente las puertas de la pintura con o sin objeto. Los debates en torno al arte concreto no permiten aún prever su fin magnífico. El arte concreto se halla en pleno desarrollo, sobre todo en los países libres, y el número de artistas jóvenes partidarios de este movimiento aumenta en estos países. El futuro del arte, ya lo veis, no existe, porque cada generación de autores tiene que crear su arte original, intuitivo y coherente con su propio tiempo. Por eso podemos decir que generación va, generación viene, más el arte siempre permanece. Porque el arte es aprendizaje infinito, no tiene final, no se termina nunca de aprender. Y en las notas finales de este libro también nos repasa que el arte es el arte de producir obras de arte. Una obra de arte es un objeto material que tiene otro valor que el que tiene o podría tener el mismo objeto si no fuera una obra de arte. El valor artístico, en cierto modo adicional del objeto que es una obra de arte, apela generalmente a su belleza, que puede ser bonita o fea, pero que en general no es ni lo uno ni lo otro. La belleza es un valor ya que se prefiere su presencia a su ausencia, lo cual ocurre entre todos los valores positivos, pero es un valor sui generis, puesto que se lo considera indefinidamente en su identidad consigo mismo, dado que, contrariamente a otros valores, nos podemos vivir y disfrutar de él sin modificarlo. El arte es, pues, el arte de producir objetos bellos o feos, eso da igual, si el objeto producido tiene a su vez otro valor además de su belleza. El arte es un arte aplicado y el artista decora, embellece una cosa natural o fabricada o una instancia. Si la belleza es el único valor del objeto producido, el arte es autónomo o puro.
como generalmente se dice. Y más adelante podemos llamar